Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a este nuestro seminario nocturno con el tema del impuesto global. Mi nombre es Edgar Augusto Camarena y voy a ser el facilitador en estas próximas horas con relación a este tema que definitivamente que cuando uno lo lee y lo relee resulta emocionante, resulta apasionante, pero también hay que reconocer de que es un tema que actualmente mantiene altos márgenes de teoría que requiere ser aterrizado como pretendemos lo más que se pueda en este seminario a raíz de las normas que no son hasta ahora normas de nuestra legislación propia, sino que son una serie de guías que han sido principalmente realizadas por el conjunto de marco inclusivo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Voy a hacer principalmente tres reglas importantes que debemos poder preservar, como lo son los siguientes. Primero, lo que se refiere específicamente a el denominado cortesía profesional. Dos, una vez que termine la presentación, vamos a poder proceder a un periodo de preguntas y respuestas. Igualmente, ustedes pueden ir interaccionando conmigo a través de la línea de chat. Y lo tercero, tratar de mantener en silencio sus micrófonos para evitar cualquier tipo de ruido súbito que se pueda dar como consecuencia de la presentación. Vamos entonces a iniciar con la presentación que tenemos para el día de hoy con relación al tema del impuesto global. Me permito entonces en este momento compartir la presentación que tenemos para el día de hoy. Tal como mencionamos al inicio, el seminario principalmente está orientado a pasar revista a los efectos que va a tener este impuesto global. Por tanto, hemos desarrollado esta presentación en base a dos pilares. El primer pilar, que es el conocimiento de lo que es el impuesto global, posteriormente los efectos que va a tener dentro de lo que son nuestros regímenes especiales. Como este es un tema que evidentemente genera más preguntas que respuestas, nuestra agenda o contenido especial para el seminario lo hemos dividido en dos partes. Primero, con el propósito de conocer un poquito más en precisión qué es lo que entendemos por un impuesto global. ¿Por qué es requerido por parte del mundo y las multinacionales un impuesto de este tipo? ¿Cuáles son las obligaciones que se dan principalmente dentro del marco de este impuesto global? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se le da el seguimiento al mismo? Pero también están las preguntas que están relacionadas con nuestro país. ¿Dónde pudiera aplicar este impuesto global? ¿A partir de cuándo podríamos pensar que se entraría en vigor la existencia de este tipo de impuestos globales? ¿Cuáles serían las áreas o actividades impactadas por el mismo? Y definitivamente que la última pregunta está orientada hacia una especie de FODA, poder saber cuáles son las oportunidades, pero también las amenazas, limitaciones, y si todavía se puede hablar de algún tipo de beneficio que existe dentro del marco de este impuesto global. Vamos a establecer algunos antecedentes. Yo, de hecho, sugiero, y voy a tratar de enviar la información incluso con el PPT y el certificado que van a estar recibiendo de este seminario en los próximos días, lo que es el manual de implementación del impuesto mínimo segundo pilar. Este es un manual bastante corto porque solamente tiene 31 preguntas y donde yo he extraído gran parte de lo que ha sido la presentación del día de hoy y que está auspiciado no solamente por la OCDE, sino también por el Banco Interamericano de Desarrollo, que principalmente en la parte introductoria dice de estar comprometido con la divulgación de este nuevo mecanismo a nivel internacional
y que considero igualmente que es importante que esto ya prácticamente vaya permeando a las diferentes empresas que se van a ver involucradas, principalmente los obligados que vamos a definir un poquito más adelante. Y quisiera empezar entonces la presentación con tres hitos o antecedentes muy importantes. Primero, que desde el año 2014, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa principalmente países de Europa, África y 5 países de América Latina, como los países principalmente que tienen sanos sistemas tributarios y los países más grandes del mundo, han visto en la OCDE un mecanismo para poder ir transformando lo que es el sistema tributario a nivel global. Tenemos que considerar que cada uno de los países del globo tiene su propia soberanía para crear sus propias reglas impositivas. Pero estas reglas impositivas que han sido creadas entre diferentes países, por lo general terminan chocando una con otra. Y es dentro de esos choques, y el principal tema de la OCDE ha sido que estos choques han ido erosionando la recaudación de los países más grandes, necesitan por lo menos ser alineados. Pero esa alineación no se puede avanzar si no hay un acuerdo común, producto de lo que se conoce de la soberanía tributaria que tiene cada uno de los países del mundo. Y a partir de ese momento empieza un proyecto que en su momento dado se le llamó PEPS 1, donde se establecieron 15 acciones con el propósito de ponerle final a la evasión, a la erosión fiscal de los países más grandes, y que estos países más grandes prácticamente permitiera que su recaudación aumentara para que las empresas en estos países grandes no salieran en huida hacia los países más pequeños que tenían otro tipo de criterios tributarios. Como esas 15 acciones, que son muchas, causaron un poco de que el tema se transó, se atascó, porque había mucho pronunciamiento teórico, la OCDE sale con una segunda versión un poquito más corta que se llama PEPS 2, o aquellas directrices o estrategias con el propósito de lograr lo primero que se había hecho con PEPS 1, que era disminuir la erosión de la base fiscal. Cuando yo digo erosión de las bases fiscales, me estoy refiriendo principalmente a la baja de recaudación de los países, producto de que los contribuyentes articulan una serie de ardits o mecanismos para no pagar lo que corresponde, o por lo menos fingir, en este caso particular, bajo una óptica tributaria, de que están pagando en forma correcta. Entonces, lo que hemos tenido a lo largo de los últimos 10 años en materia de estas estrategias es que todo gira alrededor de lo que es la digitalización de la economía, que empezó de esa manera en el año 2014. O sea, de qué manera grabar a las grandes o los grandes consorcios de empresas digitales que tenían la modalidad de prestar servicios muchas veces sin estar en los países donde prestaban esos servicios. Acuérdense que el mundo tributario operó por más de 100 años en la necesidad de dos focos de desarrollo. El foco de desarrollo donde residían las empresas que nacían, crecían y producían información, servicios en sus países de origen, y lo que es el polo de desarrollo de la fuente, del territorio, que era principalmente en ese momento el mercado hacia dónde ir con el propósito de expandirse, al punto de que ya no se habla de la digitalización de la economía, sino que ya prácticamente todas las actividades económicas, en su gran mayoría, han sido digitalizadas. Entonces ha cambiado el tema ahora a economía digitalizada, que junto a la globalización, esa fuerza que en este caso lleva a la empresa a expandirse a diferentes mercados, lo que ha, en cierta manera, llevado a estas empresas más grandes a buscar una serie de tratamientos, algunos bastante legales, otros no del todo legales, con el propósito de trasladar dineros, recursos de un país a otro, o dirigido a jurisdicciones o regímenes que son mucho más amigables
desde el punto de vista fiscal. Tal como pudiera ser ir de un país que cobra un 34, 35% de impuestos a un país que cobra 10 puntos menos, o sea, 25%, que bien pudiera ser un país como los de nuestra región. Entonces, producto de estas situaciones, en donde habían países con alta tributación, países con baja tributación, y que la tendencia se estaba convirtiendo hacia cada vez más ir bajando las tarifas, y que el bajar a las tarifas es lo que la OCDE llamó el abismo, porque obviamente si no hay impuestos, no hay tributación, los países más grandes tienen problemas para poder cumplir con sus obligaciones de carácter tributario. Entonces se crea ese frente común para ir cambiando la estructura impositiva. O por lo menos, si un país va a disminuir el impuesto sobre la renta en materia de tarifa, lo haga con un piso, que en este caso particular es un piso del 15%, dando por terminado, una vez que esto se implemente a nivel global, el hecho de tener tarifas por debajo del 15%, pero esto dentro del marco de lo que son las empresas multinacionales. Y vamos a ver que esto no le va a aplicar a todo el mundo, va a ser principalmente a grupos multinacionales bajo un umbral que vamos a definir más adelante, que son los que van a tener que entrar en esta dinámica tributaria muy diferente, pero que a mi criterio es el futuro de lo que nos viene, porque vamos a ver países que constantemente van a ir haciendo reformas tributarias alineándose hacia lo que son las reglas que rigen este impuesto global. Y yo creo que en nuestro país definitivamente se ha hablado de no subir impuestos, no realizar reformas tributarias. Sin embargo, una vez que terminen de ver esa presentación, se van a dar cuenta que eso casi que va a ser imposible, no solamente por el tema de la situación económica que vive el país, sino que tenemos como país que revisar cada uno de nuestros incentivos y estrategias tributarias en regímenes fiscales que han adoptado muchas empresas multinacionales que están en nuestro país, pero que definitivamente ha llegado el momento, mediante decisión de los 7 o 20 países más grandes del mundo, de que esto no puede continuar. Por tanto, esto va a llevar a la República de Panamá a adoptar una legislación alineada a estos regímenes globales que principalmente está liderizando la OCDE. De hecho, Panamá no es que se le impone lo que vamos a estar viendo ahora. Panamá puede tomar la decisión de no realizarlo. Pero aquí hay dos aspectos importantes que rigen. Por un lado, Panamá es miembro de ese grupo de apoyo que se denomina el marco inclusivo. Y por otro lado, nos vimos motivados a entrar a este grupo selectivo por el tema de uno de los juicios que casualmente empezó el día de ayer, que fueron los aspectos que menguaron la economía y la presencia internacional de Panamá, como fue el tema de los papeles mal llamados de Panamá. Entonces, en cierta manera, nuestro país fue acercándose para ir limpiando esa condición hacia este organismo y ustedes han sido testigos de una serie de normas que han ido regulando el tema de facturación electrónica, el tema de los registros contables, el tema del blanqueo de capitales, porque al final estos han sido exigencias de organismos internacionales que lo que buscan es eso, hacer un alineamiento de lo que es el tema de la tributación global. Entonces, es importante saber y determinar desde ya que cuando hablamos de un impuesto global, estamos hablando exclusivamente del impuesto a la renta o sobre la renta de las empresas multinacionales del mundo. Dos, que hay un enfoque común de que haya cambios en las legislaciones, por lo menos de esos 140 países que están en ese grupo inclusivo y de la OCDE, con el propósito de establecer un impuesto mínimo que empezó con 5%, después subió al 10% y terminó en 15% por decisión casi que dividida de los países más grandes del mundo. Entonces es importante ya entender que cuando hablamos de un impuesto mínimo, que en este caso el número cierto es 15%, eso quiere decir en términos sencillos que toda tributación
toda tasa efectiva, y ahora vamos a ver qué es eso de tasa efectiva, menor al 15%, va a tener que pagar un impuesto adicional que el manual llama complementario, pero que yo no lo he querido utilizar porque no queremos, por lo menos a nivel interno, entrar a una confusión. Si ese impuesto complementario que llama la OCDE no será el mismo impuesto complementario que tenemos para efectos del impuesto de dividendo. Entonces, le voy a llamar impuesto adicional. Entonces, aquí ya empezamos a tener las primeras luces de un impuesto global. Un mínimo en donde si usted está arriba de ese mínimo, no ha pasado nada. Y si esto está debajo de ese mínimo, entonces va a tener que pagar un impuesto adicional. Impuesto adicional de que si la tasa efectiva, por ejemplo, es del 10%, mi impuesto adicional va a ser del 5%. Entonces ya ustedes ya pueden estar pensando en ir revisando dentro de esas organizaciones o esas empresas que forman parte de grupos multinacionales, cómo está esa tasa efectiva, si está por debajo o está arriba del 15%. Entonces, esto es verdaderamente una reforma fiscal con el propósito de dar por terminado dos de los flagelos que siempre han tenido los países a nivel mundial y que nunca hubo decisión en cuanto a cómo operar. Uno, el fin de los paraísos fiscales y dos, mitigar cada vez más el efecto de la doble tributación. Y para eso usted requiere una reforma fiscal en su legislación tributaria, en el Código Fiscal de la República de Panamá, a través de una ley de la República que sea pasada en 3 debates con el propósito de que se convierta de obligación para todos, tanto nacionales como extranjeros, como lo tipifica el artículo 52 de nuestra Constitución Política de la República de Panamá. Entonces, este esfuerzo, que lo vamos a llamar de diferentes formas, vamos a poder llamarle BEPS 2, ya ustedes saben que es la segunda versión del BEP 1, que era un poco más extenso. Vamos a poder llamarle Pilar 2. Cuando hablamos de Pilar 2, estamos hablando del impuesto global. Ha tenido una línea de tiempo que comenzó en el año 2021 con la decisión del G20 de adoptar este impuesto como tal. En el 2021, en ese mismo año, se empiezan a gestionar todas esas discusiones y toda esa documentación, todos esos manuales para divulgar la necesidad de establecer un impuesto global a partir del año 2024. Pero para llegar del 2021 al 2024, es importante un 2022 para recibir el feedback o la retroalimentación de los diferentes países, entre ellos Panamá, de cómo esto puede en su momento dado ser impactado en cada uno de esos países grandes o pequeños. Y un 2023 con el propósito de publicar, producto de esas retroalimentaciones y de las publicaciones anteriores, una divulgación mucho más masiva de los métodos para la creación e implementación de este impuesto global, que la OCDE ha sido muy ambicioso en aplicarlo en el ejercicio fiscal 2024. O sea, estamos hablando no necesariamente que se empezó a aplicar a partir del 1 de enero del 2024, sino que el primer periodo fiscal que regiría para efectos de este impuesto global sería ese ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024, y donde ya hay países que han aprobado legislaciones que empezaron a regir a partir de este año, que van a ir facturando o grabando esos impuestos globales, tipo reglas CFC, que ahora vamos a ver un poquito esas reglas, cómo funcionan en la práctica con unos ejemplos, que van a estar recaudando esos impuestos. O sea que no es que la República de Panamá se va a quedar con ese impuesto adicional, sino que ese impuesto adicional va a subir hasta los puntos más altos de la organización, o sea, a la casa matriz. Y que en el 2025 se van a crear otras herramientas alternativas cuando, por ejemplo, esas casas matrices o esas holdings no estén en países que estén muy contentos con este tema del impuesto global, y se van a buscar algunas otras alternativas que se van a establecer en el 2025. Interesante en la línea de tiempo, que del 2026 al 2030 se va a dar una serie de aplazamientos, gente que no pudo cumplir con todos los dispositivos, pero
La OCDE pareciera un poco más flexible aquí, incluso si hay que retomar algún ajuste en lo que vamos a estar conversando ahora, perfectamente la OCDE está abierto a hacer las correcciones. Vamos a irnos un poquito más en lo específico, porque hemos hablado mucho contexto, pero yo creo que es importante el contexto para llegar a entender que el impuesto global, tal como lo hemos dicho, es un impuesto mínimo, que es una iniciativa de la OCDE, que tiene una tarifa mínima del 15%, que estamos hablando del impuesto a la renta de las empresas multinacionales, independientemente de dónde está ubicada su sede corporativa. La razón, esto lo reiteramos ya al inicio con los antecedentes, de crear este impuesto global es tratar de mitigar la capacidad que históricamente han tenido las multinacionales de poder irse a lugares de más baja tributación, a tratar de cursar los desafíos de la digitalización y la globalización, de que la fiscalidad sea mucho más funcional y efectiva y que no solamente castigue a los más pequeños, sino también le ponga límite a los más grandes. Y que la presión, en este caso, que tenían muchos países, y créanme que eso era una tendencia que se estaba formando si no se ponía fin con este impuesto global, de que usted como multinacional o como empresa de cualquier tamaño, en lugar de estar en Panamá pagando 25% bajo un método tradicional o 25% bajo un método alternativo como era el CAIR, pudiera perfectamente mudarse o fijar su domicilio en otro lugar del mundo para realizar actividades en esa parte, pero también en Panamá a través de la digitalización y pagando menos impuestos sobre la renta. Y parte de eso se frena con este impuesto global. Y también el conocimiento, que yo creo que eso lo sabemos todos, si somos países pobres o países ricos, de que países sin la recaudación necesaria son países que están condenados a incumplir las deudas sociales y económicas que tenían en el mundo. Entonces, es importante mantener un rango de jurisdicción que sea necesario para suplir las necesidades de la población. Un impuesto global que tiene 4 metas establecidas por la OCDE. Revivir la economía digital post-COVID-2019, ir nivelando el campo de acción entre los países grandes, los países pequeños, los de baja tributación o alta tributación, grabar de una vez por todas a todas las economías de carácter digital, a todas las empresas independientemente de las actividades económicas que realizan y combatir la lucha para erradicar los paraísos fiscales. O sea, esos refugios donde uno llega y no paga ni un solo centavo de impuestos. Vamos entonces a ver cómo podemos ir identificando o ustedes identificándose si ustedes van a caer en esta vorágine del impuesto global. Y lo hemos hecho muy puntual y en forma sencilla. Es más, vamos a tratar de utilizar a lo largo de la presentación un lenguaje lo más fluido, porque créanme que este es un tema eminentemente técnico y no tiene necesariamente los documentos que lo sustentan en un lenguaje muy fluido, sino que todo va a depender cómo los países van a ir operando en base al conocimiento de su sistema patrio y las normas o guías que establece la OCDE. Entonces, vamos a ir dibujando el perfil de quienes estarían en esto. Yo creo que este sería el primer slide que les podría decir si ustedes siguen con un interés en el tema o simplemente lo ven desde lejos. Primer elemento de ese perfil. Esto aplica para multinacionales. Por tanto, si yo soy una multinacional es porque yo actúo en por lo menos un país diferente al país donde inició esa multinacional. Pero ya sea que yo esté en 2 países, esté en 3 o esté en 45 o 130 países en el mundo, a la hora de juntar todas esas sucursales, filiales, asociadas o casas matrices, el número final de los ingresos consolidados tiene que ser mayor, en este caso, de 750 millones de euros. Al día de hoy, estamos hablando de un grupo corporativo con todas sus filiales asociadas, casas matrices y subsidiarias,
que genera no menos de 815 millones de dólares americanos ahora. Entonces, ya aquí se establece un elemento que distancia. Si su grupo a la cual usted pertenece no llega a los 815 millones de dólares, entonces simplemente esta imposición global no le va a aplicar. Pero puede ser que su empresa tenga 10, 15, 20, 30 millones de dólares, pero que a pesar, usted dirá, bueno, yo no llego a esos niveles de 815 millones de dólares o 750 millones de euros, pero formo parte de un conglomerado que sí en forma conjunta llega. Entonces, obviamente me voy a estar obligado por parte de esa casa matriz a suplirme de una serie de guías y de información que ya las casas matrices están solicitando, porque ellas sí necesitan cumplir con este impuesto global. ¿Cómo vamos a precisar esos 750 millones de dólares que ya en términos extraoficial estamos pensando en un poco más de 800 millones de dólares? El grupo completo tiene que tener estados financieros consolidados. Aquí hay otro criterio muy importante, porque a partir de este impuesto global, lo que va a mandar no son las declaraciones de renta, son los estados financieros consolidados, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Para ser más preciso, el cumplimiento de la NIF 10, que casualmente es el tema de consolidación contable que existe en estas normas internacionales de información financiera o incluso de la NIF para PYME, pero que a la hora de ver ese estado financiero consolidado, lo que me va a hacer llegar a la conclusión de que esto me aplica son los 815 millones de dólares en un periodo fiscal o bien en forma constante en 2 de los últimos 4 años. Eso significa que si yo terminé mis estados financieros consolidados del 2023, entonces yo voy a revisar 2023, 2022, 2021, el 2020 que era casi saliendo o entrando a la pandemia. Y si por lo menos en 2 de esos años, de esos 4 hacia atrás, tengo ese nivel de ingreso, entonces vuelvo y reitero, lo dice mi estado financiero consolidado, lo certifican mis contadores públicos autorizados en cualquier parte del mundo y yo soy parte de ese grupo. Ese número de 750 millones de euros no es casual. De hecho, la República de Panamá reconoce que hay una obligatoriedad en la presentación de un informe que se llama país por país, o sus siglas en inglés, CBC o Country by Country. Este es un superinforme que principalmente presentan contados contribuyentes panameños, muy contados, en donde son multinacionales también, pero que ahí conserva información de cada uno de los países donde está ubicado ese grupo multinacional, con información de sus activos, obligaciones, patrimonio, ingresos, costos y gastos, cantidad de empleados, impuestos que son pagados en cada uno de esos países. Y es un informe que comparte la DGI con diferentes países del mundo. Igualmente, diferentes países del mundo comparten esa información con la administración tributaria. Este tema del country by country o riesgo, o perdón, o país por país es importante porque si mi grupo multinacional, usted se entera que cumple con la obligatoriedad de presentar ese informe en su jurisdicción, en su propia administración tributaria, entonces va a entrar dentro de lo que es este impuesto global. Incluso hay una obligación de que si usted estando aquí en Panamá, obviamente nunca llegará a 750 millones de euros, pero de repente $1.000.000, $500.000, $250.000, pero usted forma parte de ese conglomerado de los 750 millones, o sea que usted cuenta para ese ingreso. Usted tiene la obligación, que si usted forma parte de ese grupo, de confirmar ese estatus antes del 31 de diciembre de cada año en la página web de la Dirección General de Ingresos, que trata sobre el tema del intercambio de información automática o bien, en este caso, a requerimiento. O sea, que hay una página donde uno en este caso, se obliga a, a dar información de su ubicación y del país. O sea, es como una especie de confirmación
donde todas las hijas de ese grupo mercantil confirma que son parte de ese grupo. Entonces, si usted hace esa confirmación todos los años, entonces usted espere por parte de su casa matriz una serie de directrices, si es que ya no lo ha hecho en el 2023, por lo menos ahora en el 2024. Ya hemos hablado de que la operación tiene que ser en más de un país adicional a la residencia y también hemos comentado de que el obligado, en este caso el grupo o alguna de las subsidiarias asociadas o casas matrices del grupo, tienen que ser contribuyentes igualmente del impuesto a la renta en sus países de residencia. Ahora, si ya yo estoy convencido que formo parte de este grupo corporativo, la siguiente pregunta es si yo como filial, asociada o subsidiaria en Panamá estaría incluido producto de la operación que tenga en ese grupo. O sea, ¿qué rol yo cumplo en ese grupo? Si cumplo alguno de estos 5 roles, puede ser que mi casa matriz no me pida información o que no me obligue a pagar un impuesto adicional, porque recordemos que al final esto lo que se trata es de tratar de pagar un impuesto adicional cuando su tasa efectiva en el estado financiero es menor al 15%. Entonces, ya de hecho usted sabe que si está arriba del 15%, ya estoy hecho. Igualmente, estoy hecho si soy una organización no gubernamental, si soy parte de una entidad donde el gobierno también tiene algún tipo de alianza del sector privado y público, o si es una organización sin fines de lucro. Igualmente no aplica si acá en Panamá hay algún tipo de fondo de inversión o fondo de pensiones, porque son tipo de títulos en donde se consideran de fiscalidad neutral. No es que uno trata de lucrar en un fondo de pensiones, sino trata de recibir algún tipo de beneficio controlado a través de esos fondos. Igualmente, si son tenedoras de valores, o sea, en este caso estamos hablando de holdings, pero son holdings creadas o tenedoras de acciones con el propósito de administrar ONGs, entidades de fondos de pensiones. Entonces, si estas entidades que están en los puntos 1 y 2 no le aplican, entonces si yo soy una holding que abarca en el paraguas de acción esas empresas, entonces tampoco a la holding le va a aplicar. Transporte marítimo internacional, o sea, todo lo que es el tema de transporte y movimiento logístico. Y también van a estar excluidas si usted dentro de su grupo, que ya hemos dicho que debe cumplir con 815 millones de dólares en los últimos 4 años, por lo menos en 2, si usted es una empresa que no supera los 10 millones de dólares, en este caso, de ingresos, y que su utilidad o beneficio esté por debajo del millón de dólares. Así que aquí ya estamos dando algunos tips de que si esto me aplica o no me aplica. Primero dimos unos tips de carácter global. ¿Soy o no parte de ese grupo? Y 2, ahora hay tips particulares, especiales, en donde pudiéramos estar hablando de que algunos de ustedes tienen ingresos muy por debajo de los 10 millones o tienen un cliente que está por debajo del 10 millones, entonces ya ustedes saben que tendrían una posibilidad muy cercana, si es que no se mueve ese umbral, de que esto que estemos hablando en el seminario no le aplica. Pero es bueno tener la idea completa, la fotografía de qué o hacia dónde se mueve el tema de la tributación, porque en algún momento esto nos puede pegar a nivel de un cliente que necesite nuestra cooperación o somos un grupo que está en ascenso y sabemos que así mismo como el CAIR, que muchos no quieren pasar del 1,5 millones, igualmente acá, de repente no creo que nadie se resista pasar más de los 10 millones de dólares porque pudiera entrar dentro de un impuesto global si forma parte de un grupo internacional. ¿Cuáles serían las obligaciones? En este caso particular, donde usted se da cuenta hoy, esto es para mí, esto es para mi cliente. Yo formo parte de este grupo corporativo de 815 millones de dólares de los últimos 4 años, de los cuales 2 son los que me aplican y no estoy incluido dentro de las exclusiones que acabamos de mencionar. Entonces hay tareas que hemos simplificado, pero créanme que son bastante complejas, que demandan mucha información, que al final no lo va a hacer la empresa panameña sola, sino que requiere de la guía de su casa matriz con el propósito de poder cumplir con sus obligaciones. Y de lo que se trata aquí es de que desde arriba hacia abajo, alguna entidad en el mundo, esos departamentos de impuestos que existen a nivel regional o mundial, hagan un organigrama
identifiquen cada una de las entidades del grupo, sepan cuáles son las incluidas y cuáles no son excluidas, y empiecen a captar información de lo que es el resultado contable neto. Y aquí nos encontramos con el primer término estrictamente contable, pero que al final nosotros reconocemos que es la utilidad antes de impuestos, o la utilidad, perdón, después de impuestos, en donde en ese caso particular, además de lo que ya nosotros conocemos que debe estar en un estado de resultados integrales, la OCDE también ha creado prácticamente manuales de cómo debería ser el cómputo de esa utilidad o beneficio. O sea que vamos a empezar a trabajar con un conocimiento más profundo de NIF, y también vamos a entrar a un conocimiento más profundo de las guías que, no siendo NIF, las establece la OCDE. Ese resultado, al igual como nosotros hacemos una conciliación entre la utilidad fiscal y la utilidad financiera, cuando vamos a presentar un estado financiero, esa es una nota de carácter obligatorio y es un requisito obligatorio para la solicitud de no aplicación del CAIR. O sea, ¿qué hay de diferencia entre la utilidad financiera y la utilidad fiscal? Asimismo, también va a haber una serie de ajustes que se van a tener que hacer definitivamente dentro del marco de los manuales de la OCDE para poder bajar esa utilidad contable neta. En otras palabras, sería algo como cuando tenemos una declaración jurada de renta, donde sabemos que la utilidad no va a ser igual a la renta neta gravable, porque hay una serie de ingresos exentos y hay una serie de gastos no deducibles. Entonces, acá pasa algo muy similar, pero desde el punto de vista contable. O sea, la OCDE dice, este es tu resultado contable neto, perfecto. Esto lo dice tu estado financiero, perfecto. Pero tú puedes bajar eso un poco más si cumples con estos requisitos que como OCDE te lo voy a dar. Y ustedes saben perfectamente que cuando hablamos de impuesto a la renta, cualquier gasto deducible o no deducible tiene un efecto en cuanto a bajar o subir impuestos. Y no es tan diferente aquí cuando hablamos de ajustes de exclusiones para ese resultado contable neto. El otro grupo, las últimas tres obligaciones, tienen que ver con el cálculo de una tasa efectiva. Y aquí les puedo adelantar un poco cómo se va a calcular esa tasa efectiva. En todos los países del mundo existe una tasa nominal y una tasa efectiva. De hecho, cuando uno pide un préstamo, también existe una tasa nominal y una tasa efectiva. Si usted me preguntan cuál es la real entre una y la otra, la efectiva siempre tiende a ser la real, sea en un préstamo bancario o sea a nivel tributario. Entonces, la tasa efectiva, yo estoy seguro que a ustedes les recuerda la no aplicación del CAIR o el artículo 699 del Código Fiscal, cuando dice, usted puede solicitar una no aplicación del CAIR siempre y cuando su tasa efectiva sea superior al 25%. Pero ¿cómo se calcula una tasa efectiva? La tasa efectiva para los efectos del CAIR, como lo establece el reglamento del impuesto a la renta, no es más que tomar el cálculo alterno del impuesto a la renta y dividirlo entre la renta gravable. Ojo, es el impuesto entre la base de ese impuesto. Entonces, acá el concepto es similar. La tasa efectiva de impuestos no es más que decir que usted tributariamente sabe que en el país, en Panamá, es 25% la tarifa, pero que usted, si divide los impuestos a la renta que están en sus estados financieros entre el beneficio que tiene antes de impuestos, se va a dar cuenta que no coincide con el 25%. Puede ser 15%, puede ser 35% si de repente le cayó el CAIR, pero si es menos, entonces usted está pagando menos de lo nominal, pero no es porque usted está haciendo algo ilegal, sino porque puede tener ingresos exentos o puede tener gastos no deducibles. Entonces eso, y más los ingresos que los gastos, tiende a disminuir esa tasa efectiva. Entonces en el impuesto global vamos a ver algo muy similar, que para poder calcular el impuesto global, para saber si estamos por debajo del 15, vamos a calcular una tasa efectiva. No se preocupen si no lo ven ahora, porque lo vamos a ver ahora a través de un ejemplo. Entonces, la tasa efectiva básicamente va a ser los impuestos a la renta que usted paga, que los tiene ¿dónde? En su estado financiero auditado. En su estado financiero auditado, en la línea que dice impuestos sobre la renta. Y sabemos que en esa línea de impuestos sobre la renta que está después de la utilidad antes de impuestos, van todos
los cargos en materia de impuesto a la renta, no solamente lo que está en nuestro código fiscal, que la NIC 2 se llama el impuesto corriente, sino que vamos a empezar a tener un poco más de cuidado en averiguar cómo se calcula el impuesto diferido, porque el impuesto diferido también va a ser un impuesto a la renta cubierto para calcular la tasa efectiva. Y una vez que tengamos esa tasa efectiva, que ya sabemos que, o adelantamos que es los impuestos pagados, incluidos en nuestro estado financiero, diferidos o corrientes, dividido entre el beneficio que dice nuestro propio estado financiero, nos va a dar un porcentaje que tenemos que ver si está arriba de 15 o debajo de 15, y le vamos a aplicar a la utilidad financiera, no a la fiscal, para determinar ese impuesto global. 4 reglas son importantes en ese quehacer para calcular el impuesto, y esas reglas están contenidas en un código, así como tenemos nuestro código de procedimientos tributarios. Bueno, la OCDE tiene su código que le ha llamado reglas GLOB, o reglas para evitar la erosión de la base imponible. Y esas reglas nos dan 4 recomendaciones muy importantes, porque se acuerdan que teníamos el organigrama de nuestras empresas, vamos a identificar el alcance, si estamos obligados o no, verificamos cada una de las jurisdicciones, porque este es otro tema importante. Yo en Panamá puedo tener no solamente una empresa operativa. Imagínense que yo tengo una empresa operativa. Si esa empresa operativa presenta declaración de renta y paga el 25%. ¿Ustedes creen que yo tendría que hacer algo? No, porque en este caso ese 25% está arriba del 15%. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a tener una sociedad offshore de renta de fuente extranjera que no tributa, porque la norma me dice que debo tener estado financiero, pero no debo preparar declaración jurada de renta porque las holdings no pagan impuesto a la renta? O si yo tengo una sede de empresas multinacionales que paga el 5% como sobre la renta neta gravable. Ya yo sé que un 0 está muy por debajo del 15. Ya yo sé que un 5 está por debajo del 15. Pero el punto a lo que quiero llegar es que se toma como base para calcular el impuesto global no empresa por empresa, sino el conjunto de empresas que están en una jurisdicción. Porque yo puedo tener una empresa offshore, puedo tener una empresa en zona libre de Colombia, sobre todo ahora que pueden llegar al 0% de impuesto a la renta. Puedo tener una sede de empresa multinacional. Puedo tener mi sede operativa allá en Tocumen. Tengo 4 empresas acá en Panamá. Lo que yo tengo que hacer para saber si me va a aplicar el impuesto global es consolidar esas 4 empresas, aunque contablemente no consolide, pero necesito juntarlas, agruparlas con el propósito de saber cuáles están excluidas o no están excluidas. Y una vez que yo agrupo esas jurisdicciones, yo tengo información consolidada para calcular esa tasa efectiva que vimos solamente en palabras. El calendario del impuesto está fijado para ser cobrado por multinacionales, y ahora vamos a ver aquellas empresas de esos países grandes que ya tienen esa ley hecha prácticamente desde el 2024. Se va a consolidar en un periodo 2025. Recuerden que cuando hablamos aquí de 2024 es que el impuesto se paga en el 2025. Y lo que es en el 2025, el impuesto se pagará a través del 2026 y las normas de ajuste y reajuste del 2027 al 2030, como vimos hace un momento. Vamos entonces a hacer el ejercicio de los elementos que deberíamos ahora. Vamos a repetir nuevamente cómo calculamos ese impuesto global. Todos sabemos que un impuesto debe tener una legislación que en Panamá no la tenemos. Tenemos guías de un país, tenemos guías de un organismo que es internacional. Entonces, un impuesto tiene que tener legislación aplicable, tiene que tener hechos generadores. En el caso del hecho generador, ya sabemos que el hecho generador, ¿cuál es? El impuesto sobre la renta. O sea, es el impuesto. Aquí no aplica ITBMS, aquí no aplica impuesto selectivo al consumo, impuesto de importación, aviso de operación. Olvidemos eso, dejemos eso, esa información en casa, enfoquémonos en el impuesto a la renta, que tiene un hecho generador que es gravar las ganancias o las utilidades o beneficios de esa sociedad. Pero para articular un impuesto a la renta, yo necesito tener una base imponible y necesito una tarifa. Esos son los 2 elementos importantes. Ya si queremos ver, bueno, cuáles son las exclusiones, ya las mencionamos, que vendrían a ser como las exoneraciones del 708 del Código Fiscal. Y ese impuesto tiene que tener también un sistema de penalización y tiene que tener una prescripción. Por ahora solamente nos vamos a concentrar
en los dos elementos que son importantes para articular el cálculo de ese impuesto a la renta global. Y lo primero es tener una base imponible, porque la tarifa la vamos a sacar de lo que ya hemos dicho que vendría a ser la tasa efectiva. Entonces, la base sobre la cual vamos a calcular esa tarifa, ya hemos dicho que es el resultado contable neto en estricto cumplimiento a normas internacionales de información financiera. Que hay que hacer algún tipo de ajustes, se pueden hacer, pero que lo importante es que necesito refinar, saber, detallar cuánto yo tengo en la línea de impuesto a la renta de mis estados financieros, tanto consolidados como individuales. Porque en esa línea no solamente va a ser los impuestos que yo pago en ese periodo fiscal, sino que también tengo que calcular impuestos diferidos. ¿Qué son impuestos diferidos? Impuestos que no tienen un impacto en el periodo fiscal, al igual que en el corriente, o sea, no son los que yo meto en una declaración jurada de renta, sino que van a aparecer y pagar o recibir impuesto a favor en los periodos subsiguientes. Entonces, es importante que vamos a cumplir con NIF, pero también es importante decirle que esa empresa, ese grupo, tiene que cumplir, y así lo dice la guía de la OCDE, con el principio de plena competencia. ¿Qué es plena competencia? Precios de transferencia. Y definitivamente precio de transferencia aquí aplica por default, o sea, porque tiene que sí o sí, porque aquí obviamente se habla de relacionadas en el exterior. Importante que para los efectos de la base imponible, que no es más que la diferencia, en este caso particular, de los ingresos, costos y gastos, porque lo que estamos hablando aquí no es de renta neta gravable, sino que estamos hablando de utilidad netamente contable, netamente financiera. Pero hay una exclusión que la guía hace de sacar de esa utilidad. Eso quiere decir que si lo saco, la utilidad entonces, ¿qué va a pasar? A aumentar. Que son los pagos que se han hecho por violaciones a las normas legales a nivel local o también a nivel internacional. Esto significa que en cierta manera la OCDE está diciendo, no te voy a contemplar multas, recargos, intereses, demandas, porque hayas violado la ley. Por tanto, se establece un umbral que no es de que muy pequeñito, estamos hablando de 50.000 euros, puede ser 60.000 dólares más o menos, en donde más de eso no te puedes pasar. O sea, si ya estamos hablando de una violación de varios millones de dólares, bueno, esos millones de dólares no te los vas a tomar como deducible, aunque el sistema tributario tuyo lo diga, sino que también se excluyen. Financieramente van a estar ahí porque hay que meterlos, pero fiscalmente, para efectos del impuesto global, se excluye. ¿Por qué? Porque simplemente no quieren que ese tipo de gastos de violación de normas sean considerados en el cálculo global. Entonces, acá ya tú tienes tu renta neta gravable, tienes tu base imponible. Tú ya hemos dicho que vamos a disminuir las multas, pero también hay algo que las guías llaman el carve out, que lo ven ahí en el primer punto, que no es más que como tallar en profundidad, o sea, es como rascar para encontrar otro tipo de gastos que pueden disminuir esa utilidad. Porque si usted quiere pagar menos impuestos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de que esa base imponible disminuya. Entonces, en este caso particular, la OCDE dice, bueno, te tengo acá otra lista de gastos que si los tienes, en este caso particular, van a contemplar esa base imponible, si es que ya no están incluidos. Y vas a aplicar como si fuera, por ejemplo, un tipo de incentivo a los discapacitados, un 5% adicional cuando tú tengas personal trabajando en esa empresa. Porque recordemos que parte de lo que se quiere dentro de los objetivos de la OCDE no solamente es la coherencia y la transparencia en lo que estamos viendo, sino también esa palabrita que exonera renta en Panamá que se llama sustancia. Y la sustancia se comprueba diciendo que hay gente panameña o extranjera trabajando en esa empresa, que no es una empresa de papel y que por ende hay una serie de gastos que al 5% de esos gastos puede ir reduciendo esa base imponible a través de la planilla, 5% por espacio de 10 años, que son no solamente las prestaciones económicas y laborales que le vas a pagar a esas personas que están en Panamá, sino que se van a incorporar también los tributos de la caja del Seguro Social. También estamos hablando en este caso de los gastos patronales. Y también hay otras reglas de exclusión de sustancias que no solamente son los gastos de planilla,
sino que también da sustancia que otra cosa, los activos que tenga la empresa. Activos como cuáles, propiedad, planta y equipo, que ya sea que lo hayas importado o traído de afuera, están en Panamá. Hay recursos naturales o biológicos, que hay un alto componente para el tema de las empresas extractivas, o si le queremos llamar con esa palabra que para algunos es una palabra sucia, minería, también es un tipo de regla de exclusión de sustancias. Los derechos de uso, que es el nuevo término acuñado con la NIF 16 cuando se trata de temas de arrendamiento. Yo no tengo un automóvil arrendado por leasing. Yo no tengo una maquinaria por arrendamiento financiero. Yo lo que tengo en mi activo es un derecho de uso, principalmente. O cualquier tipo de licencia para el uso de bienes muebles o inmuebles, pero siempre y cuando esos activos estén en la jurisdicción, porque si no están en la jurisdicción, están en cualquier parte y no están en el país que está reportando, entonces simplemente no lo vas a poder deducir. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Una base a la cual le vamos a calcular el impuesto. ¿Qué nos hace falta ahora? La tarifa. Pero esa tarifa va a ser en base a una tasa efectiva. Vamos a sacar una tasa efectiva con una fórmula y esa tasa efectiva que salga, o sea, ese porcentaje es la que nos va a determinar, no la tarifa nominal del país, que es del 25%, sino la tasa efectiva que salga del estado financiero, en donde esa tasa efectiva la vamos a comparar con el 15% y si está, como ya hemos dicho, arriba del 15%, hasta ahí llegué. Si estoy por debajo, 2, 3, 4% por debajo, entonces ese 2, 3 o 4 se va a convertir en un impuesto adicional, que por lo menos en el 2024, hasta que Panamá no decida qué va a hacer, eso me lo va a retener mi casa matriz. O sea, es dinero que me va a sacar de mi tesorería como empresa local aquí en Panamá y va a parar, obviamente, al jefe mayor. ¿Cómo calculamos esa tasa efectiva? Ya creo que hemos adelantado algo de eso. Determinamos los impuestos cubiertos bajo NIF 12 y tomamos tanto los impuestos corrientes como los diferidos. Ya eso lo hemos dicho que está ya en la línea del estado de resultados integrales. Aquí no incluimos ningún tipo de gastos indirectos, ni gastos que no correspondan a la empresa, ni nómina, ni nada de eso. Y vamos a agarrar entonces esa línea y lo vamos a dividir entre, bueno, es la utilidad según Globe, o el impuesto sobre la renta Globe. Eso vendría a ser la utilidad que está en mi estado financiero. El cálculo entonces va a ser, una vez que tengamos esa tasa efectiva, la confrontamos con el 15% y entonces rebajamos lo que son los gastos de nómina y eso obviamente me fija esa situación. Vamos entonces a ir entrando un poquito en algunas normativas diferenciadas y no se preocupe por el ejemplo porque ahora vamos a volver con ejemplos un poco más sencillos para entender. Y cuando digo sencillo, no es que sean completos tampoco, o sea, es un entendimiento básico para llevar a entender cómo funciona el impuesto global. Pero hay una serie de reglas adicionales. Ya hemos visto reglas de cómo se compone la base imponible, cómo se puede bajar esa base imponible, y hemos visto reglas de tasa efectiva, cómo se calcula, además de las reglas de los obligados y los que van a estar excluidos, y las obligaciones que hay que cumplir anualmente con este impuesto. Pero como el mundo se trata de reglas y más reglas, va a haber una regla especial. Recuerden su nombre, regla de sujeción de impuestos, conocido en inglés por STTR, en donde va a aplicar principalmente en la relación que va a tener Panamá con o cuando solicite, por ejemplo, invocar un tratado para evitar la doble tributación. Y esto para algunos es sencillo porque han solicitado el uso de los tratados para evitar la doble tributación. ¿Quién no lo ha hecho para efectos de bajar el impuesto de remesa, por ejemplo, si es un mexicano a 5%? O si es un contribuyente español que debe ser 0 y no debe ser 12,5%. Bueno, en este caso particular, ¿qué sucede? Con esto del impuesto global, se van a modificar todos los tratados para evitar la doble tributación y no es que hay que firmar otros tratados y pasarlos de nuevo por la ley, sino que se creó una convención que se llama MLI, que es como el super tratado, que va a ser invocado en forma indirecta para corregir lo que ya existe en esos tratados. Y esos tratados tienen, además de disposiciones,
tienen porcentajes para aplicar a los ingresos pasivos. Hay un porcentaje para los intereses, un porcentaje para regalías, un porcentaje para los dividendos, para las remesas al exterior, y esos porcentajes todos van a ser uniformados. Al igual como en el caso de la prescripción, que ustedes saben que acá tenemos prescripción de 5, 10, 15 y 7, y que con el Código de Procedimiento Tributario van a quedar todos en 5. Bueno, aquí es algo similar. Todas van a quedar, cuando vayamos a pedir o invocar un tratado, a un 9%. Entonces, lo que ya teníamos de retenciones, porque decíamos que voy a pagar 5, porque no quiero pagar el 12,5, ya no va a ser 5, sino que va a subir 4 puntos, en este caso 9%. A lo que quiero decir es que todo va a quedar uniformado prácticamente al 9% en cuanto a prestaciones de obligaciones en los tratados, cambia al 9%. El pago del impuesto se va a hacer en base a 3 formas que vamos a ver un poquito más adelante. Y dentro de los mecanismos a los cuales las empresas pueden principalmente recurrir para evitar que esto les impacta, es lo que se llama un impuesto mínimo nacional calificado, que en términos bien sencillos, para no profundizar mucho y para que ustedes le quede en la mente, es simplemente la decisión del próximo gobierno de decir, ok, Panamá es miembro de el foro, en este caso de la OCDE, el foro inclusivo de la OCDE. Por tanto, vamos a cambiar nuestra propia legislación con el propósito de que quedemos en línea con la OCDE y con los otros países multinacionales que invierten su dinero aquí en Panamá. Panamá decide crear su propio impuesto nacional, en donde todo lo que esté por debajo de 0, de 15, lo va a llevar a 15, porque esa pudiera ser una alternativa y lo analizamos ya en la parte conclusiva de que Panamá pudiera decir, mira, en el caso de todas los regímenes especiales, llámese CEN, llámese EMA, llámese Zona Libre de Colón, llámese Panamá Pacífico, en todos aquellos donde el porcentaje es menor a 15, súbase a 15%. Eso definitivamente va a aumentar la recaudación por lo menos el primer año. Pero en un segundo año o a futuro, créanme que hay empresas que van a tomar una de dos posibles decisiones. Una decisión, ya esto del 15% llegó, o sea que independientemente si yo me quedo aquí y me voy por Costa Rica, voy a pagar lo mismo. Si yo me muevo de aquí a Colombia, voy a pagar lo mismo. Y si no lo pago, entonces me lo quitan mi casa matriz, en todo caso. Entonces, puede ser que ya las condiciones tributarias de Panamá no sean del todo agradables porque están subiendo los impuestos. Hay quienes dirán, bueno, da lo mismo que hace aquí que moverse para el país de al lado. Y hay otros que dirán, no, ya definitivamente no es un atractivo, por tanto, Panamá crea su impuesto, todo sube a 15 y todos viven en una sana competencia, que es lo que finalmente siempre se quiso, que no hubiera esas relaciones nocivas, producto de que había países que abusaban y que obviamente bajaban sus impuestos hasta el piso. ¿Cómo se van a pagar estos impuestos? Estos impuestos se van a pagar a través de, ya vimos una, que Panamá crea su propia tarifa del 15% y todo lo que recauda Panamá se queda en Panamá. Pero si no lo hace o no toma decisión, entonces se aplica la norma del Income Inclusion Rule, que en términos sencillos es como si fuera una CFC, que fueron mecanismos creados por allá por los años 60, que por Estados Unidos, después por Alemania, donde se decía, bueno, no queremos que difieras los pagos. ¿Qué significa eso de diferimiento de pago? Yo repartía un dividendo en Panamá y ese dividendo, en lugar de mandarlo a mi casa matriz, lo mandaba a otra empresa del grupo. Como no llegaban a mi casa matriz, no eran grabados ingresos. En algún momento iban a llegar, pero yo como que retardaba eso. Entonces, simplemente estos países tomaron la decisión que, independientemente de las ganancias que tú tengas, esas ganancias van a funcionar como un complementario. Por ejemplo, en Panamá, no quieres pagar dividendos, no hay ningún problema, adelántame en 4. Igualmente pasa con estas reglas. Los países más grandes dicen, no vas a distribuir dividendos, bueno, adelántame 5 o 6. Y el otro es a través de las retenciones también, que como ya hemos visto, van a tener algún tipo de efecto, en este caso para efectos del impuesto sobre la renta. Igualmente está el mecanismo de los infragravados, que son mecanismos que si la casa matriz no te puede recaudar
el impuesto, bueno, lo va a hacer cualquier otra empresa que esté al lado a la que tú le prestes el servicio. Para efectos de las reglas de implementación, y no se me vayan atascando porque ya vamos a entrar en los ejemplos prácticos para que podamos entender todo lo que hemos comenzado a hablar en los últimos 55 minutos. Hay reglas de implementación, si las hay. Hay modelos para que los países adopten esto lo más pronto posible en sus legislaciones, pero obviamente esto tiene que pasar por una asamblea y por una sanción por parte del ejecutivo y esa asamblea que ya prácticamente está en sus últimos días. Por tanto, es claro que esto va a quedar en manos de la próxima administración. Y hay también las asesorías a lo interno de la OCDE para cualquier país que quiera implementar esto en forma sencilla. Lo que sí es muy importante, que a raíz de lo que hemos conversado, cada una de las multinacionales que están ubicadas en Panamá tendrán que hacerse esas mismas tres preguntas que mencionábamos unos slides atrás. ¿Por qué me puse yo aquí en Panamá? ¿Qué es lo que me mueve como multinacional a tener una filial acá en Panamá? Si el mercado es pequeño, ¿o será que yo vine por efecto de la baja tributación? Son preguntas que habrá que hacerse. ¿Cuáles son esos incentivos que me ofrece Panamá? Ya sabemos que tiene una baja tributación. No pago 25, pago 5% en una CEN. 5 puntos o 5 veces menos que el que paga el común de los panameños. Diría alguien que tiene una sede de empresas multinacionales. O en el caso de un régimen de turismo, al construir un hotel, tengo 15 años de no pagar impuestos sobre la renta. Entonces, esos incentivos realmente me crean algún tipo de sustancia o bien hay algún riesgo de que yo, estando como Panamá dentro de ese informe país por país, que es solamente para las grandes multinacionales de 750 millones, pueda alguna administración mirarme y decir, oye, esta empresa paga cero, pero ¿por qué paga cero? ¿Será que está en algún tipo de situación adversa o beneficiosa en Panamá? Y entre administraciones se hablan con el propósito de identificar estos riesgos. Este es el mapamundi. Un mapamundi estratégico que básicamente nos recuerda cómo este impuesto global, por lo menos a finales o a mediados del año 2024, cómo cada vez más está ganando más adeptos en lo que es el top tax. El top tax no es más que el impuesto adicional. Ustedes van a ver que la gente cuando empieza a hablar de esto va a hablar en inglés y en español rápidamente posible, porque cada término en español tiene una traducción también al ángulo. Entonces, aquí es importante verse en un espejo, porque yo tengo que identificar si mi casa matriz o algunas entidades del grupo forman parte de estos países. Y ahí empezamos a ver en la franja fucha o morada países que ya tienen esto adoptado. Como por ejemplo, me preocuparía que todavía no haya hablado conmigo mi casa matriz, que por ejemplo está en Alemania o en Francia o en Japón o en Corea o en Países Bajos. Obviamente son países altamente industrializados que ya se sabían el cuento del top tax desde antes que naciera y ellos fueron avanzando en sus organismos de gobierno para que esto se aprobara cada vez más rápido. Es más, el mismo, el mismo Mapamundi ofrece igualmente países en la secuencia del 2024 al 2025. Hay países que crearon su propio impuesto del 15%. Ellos dijeron, yo voy a crear mi propio impuesto, yo no voy a esperar que alguien venga y me lo imponga. Caso de Canadá, caso de España o de Suiza. Y hay otros que dicen, bueno, voy a alinearme un poco a la OCDE en el 2024, como es el caso de Corea y Japón, y el 2025, como dice el cronograma, me voy a ir poco a poco asentando. Y hay otros países que van a crear su impuesto mínimo del 15%, como es el caso de Jamaica o el caso de Qatar, que han dicho, espérame un poquito más y lo implemento. O sea que hay diferentes, ¿no? Y esto es un tema que hay que consultarlo con la casa matriz, y es que la casa matriz ya no ha tomado decisión, porque la pregunta obligada que van a hacer estos conglomerados, que no hay muchos de América Latina, pero aquí hay gran cantidad de afiliadas en América Latina, es ¿qué están haciendo en Panamá? Yo sé que Panamá forma parte del grupo inclusivo, pero ¿qué está haciendo el director general de ingresos allá? ¿Será que ya pasó la ley? Y qué triste decir que no ha pasado nada porque muy poca divulgación se le ha dado. Entonces, esos son preguntas, dudas que se van a poder compartir. Ojo con regímenes especiales que pudieran estar afectados.
¿Por qué van a estar afectados? Porque su tributación va a ser menos del 15%. Zona libre de Colón, y acuérdense que es la tasa efectiva, aeropuerto de zona libre de Colón, zona libre del Barú, o sea, estas son las zonas o regímenes especiales establecidas. Zona procesadora de combustible o de hidrocarburos, la zona franca, Panamá Pacífico, porque muchas de estas áreas pueden llegar a tener tasas efectivas no del 25%, pudieran tenerlas mezcladas, pero también tienen exenciones que hacen que esa tasa efectiva disminuya a menos del 15%. Si viéramos, por ejemplo, en materia de impuestos sobre la renta, impuesto de dividendos e impuesto de remesas al exterior, si comenzamos con la columna de impuesto a la renta, Panamá Pacífico hay jurisdicciones en cero. Zona libre de Colón empezó con 0% si se cumplen cuestiones de sustancia. En Panamá, esas zonas francas que exportan 0% de impuesto causado, aunque paguen impuesto complementario e impuesto de dividendo. SEM y EMA se estacionaron en 5% sobre la totalidad de la fuente local y la fuente extranjera. Ciudad del Saber cero. O sea que el estar en estos regímenes, como mencionamos anteriormente, tiene un impacto. Nuestro impuesto de dividendo es del 10%, está debajo del 15%. Y aún así, en regímenes especiales como zona libre de Colón o zona franca que están al 5%, también tendrían un impacto. Veamos nuestra remesa al exterior, que está al 12,5% de tasa efectiva, la más alta. Está bajita de 15%. Al igual que en el caso de los regímenes SEM, que son el 5% y que remesa al exterior es el 50%. O sea, tasa efectiva del 2,5%. Entonces, por ahí, básicamente hay que revisar estos regímenes porque no están cumpliendo necesariamente con la situación del impuesto global en este caso particular. Aquí hay un poquito de otras jurisdicciones, otros regímenes, bancos que no pagan impuestos o que están exentos sus intereses, las aseguradoras y reaseguradoras sobre activos cautivos, las sociedades offshore que ni siquiera presentan declaración de renta y algunas que sí, otras que no, sociedades inmobiliarias porque el inmueble no está en Panamá, sino que está fuera de Panamá, regímenes de turismo, además de la que ya mencionamos anteriormente. ¿Qué opciones entonces tenemos para Panamá? En este caso, serían tres posibles opciones: o crear nuestro impuesto, vamos a decir, propio al 15%, adecuarnos a las normas del Pilar 2 o simplemente dejar las cosas como están. Obviamente la última nos pudiera crear un tipo de efecto reputacional muy negativo. El segundo nos pudiera alinear con reglas claras que ya saben las empresas multinacionales, pero también puede ser el uno una opción a considerar por parte de la República de Panamá. ¿Cómo se puede minimizar el impacto? Acuérdense que lo que se trata es de subir impuestos y la empresa no quiere pagar impuestos, por lo menos la filial antes tenía una idea de no pagar impuestos. Entonces, si yo te voy a subir un determinado impuesto y tú quieres que la empresa se quede en Panamá, entonces tienes que dar algún tipo de beneficio adicional, en donde Panamá se va a ver obligado, por ejemplo, a tener que renovar su proceso de atención al cliente. Aquí todos vamos a estar favorecidos de eso, desde el más chiquito al más grande, porque lo que queremos es que si tú te quieres quedar en este país como multinacional, tienes que atenderme bien, tienes que tener una ventanilla única para atenderme y darme tiempo de respuesta en devolución, en caer, que sean óptimos, que yo pueda saber si tengo que pagar o no determinado impuesto. Para eso se necesitan los procedimientos que sean trazables. No puede ser que tú me dices que lo vas a hacer en 2 meses, pero te pasas 4. O sea, hay que un poco revisar esos temas. La tributación a través de los créditos fiscales, el tema de las devoluciones de impuestos, ¿cómo lo vas a hacer? Acá se hace una declaración de renta por cada empresa que tú tienes en Panamá. En países como México se hace una consolidación fiscal, que tendría sentido porque al final la consolidación contable es la que mandata para efectos del impuesto global. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo desde el punto de vista tributario? Los beneficios a los expatriados, por lo menos en materia de regímenes como SEM, no se les cobra absolutamente nada. Habría que ver los otros regímenes. Temas de exoneración de ITBMS, lo que pasó en Zona Libre Colón. ¿No? Panamá no ha inventado nada nuevo. Prácticamente desmontó todo el tema de ITBMS en esa zona y todo lo que está exento, tanto lo que entra como sale a Zona Libre, que yo estoy casi seguro que va a haber empresas que van a querer equipararse a Zona Libre para lograr los mismos beneficios. Como también el tema del ITBMS relacionado con un proyecto de ley que por ahí figura de devolverle
el ITV Mesa a los extranjeros que pasan por aquí. O sea, eso de repente pudiera tener un impacto. Puede ser que no lo tenga, pero hay que escudriñar, porque al final del día, si tú me dices a mí que me vas a subir el alquiler de mi casa o de mi apartamento, si no es propia, o sea, ¿por qué lo vas a subir? O sea, ¿qué es lo que yo voy a recibir adicionalmente para quedarme en Panamá? Exoneraciones de impuestos municipales. Zona Libre de Colón la tiene, pero las otras multinacionales no tienen esa exoneración. El tema de la doble tributación económica, cómo se mitiga, tener un poco más de los 17 tratados que se tienen a nivel de la doble tributación. Créditos fiscales que se reembolsen en un tiempo cada vez más cortos. Incentivo a las multinacionales para que se puedan crear propiedades intelectuales en nuestro país. Entonces vamos a entrar aquí en esta última parte, que son los ejemplos prácticos para que un poco nos quede en la mente los conceptos que hemos hablado. Veamos de izquierda a derecha, y aquí voy a pelear un poquito con ustedes en el tema del inglés, en donde vemos una franja de color casi morada que se llama QDMTT. En inglés, Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax, o lo que es lo mismo, el país toma la decisión de desarrollar su propio impuesto. Esta es una forma para hacer frente a ese impuesto global. En lugar que el impuesto abandone la República de Panamá, te lo voy a cobrar yo a ti. Y te lo voy a cobrar yo a ti porque si no te lo cobro a ti, te lo va a cobrar tu multinacional. Así que te quedas o te vas. Entonces, si ustedes ven la franja azul, ven en la parte de arriba la UPE, que vendría a ser la casa matriz, que tiene dos empresas filiales, la B y la C, en donde la B obviamente tiene una tributación mayor del 15%, ahí no hay ningún tipo de problema. Y en el caso de la C, tenemos una tributación menor al 15%, que pudiera ser, por ejemplo, una C aquí en Panamá. Entonces, se le sube el 15% aquí, si tiene 5, si tiene 6, sube a 15 y por tanto te ven la manito aquí que está recaudando aquí en Panamá, porque se le está dando la primera opción al país de la baja tributación o de la residencia para que, si él no toma esa decisión, entonces ese impuesto sube, que es lo que vamos a ver acá en la franja negra que dice Income Inclusion Rule, IIR, que es negra porque es lo que no quisiéramos. O sea, vamos a pasar de la posibilidad de cobrar ese impuesto adicional de aquí de Panamá y llevarlo a un país X, tipo reglas CFC, en donde la empresa que está aquí, que tiene menos del 15%, por ejemplo, tiene 10, tiene que llegar al 5%, ese 5% adicional para llegar a 15 se lo va a exigir su casa matriz. Y esa casa matriz entonces se encarga de pagarlo a su país donde ella está residiendo. Entonces usted ve en la manito que en el primer caso estaba aquí abajo y ahora está acá arriba. El tercer método de cobro, porque son métodos de cobranza, es esta azul que dice Under Tax Payment Rule, o son pagos infragravados, o sea, por debajo. ¿Qué pasa aquí? Aquí es un poquito más amplio el tema, porque tenemos que la casa matriz está en, vamos a decir que está en Panamá. Es más, mi casa matriz es una SEM que presta servicios a un grupo X y por tanto no paga impuesto a la renta si hace transacciones con ese país, con esos países en el extranjero y paga el 25% si es local. Por ende, va a ser, si no tiene filial local, va a ser cero. Entonces, si está en cero, ella tiene que pagar ese impuesto al 15%. Pero en este caso particular, ella puede no tener oportunidad de pagar ese 15%. Pero como no lo puede pagar en su país porque de repente no está lista o no aceptó el tema del impuesto global, alguna de las empresas que están abajo, que cumplen, y ahí ustedes ven que B, C o tiene 15% y C también tiene más del 15%, cualquiera de las dos que están abajo de ella, imagínense una casa matriz diciendo tú como empresa filial mía, factúrame para cobrarme un impuesto para que lo pagues en tu país de jurisdicción. Entonces, en este caso particular, puede ser a través del Under Tax Payment, el pago puede ser hecho en cualquiera de las empresas que están por debajo de ella. Por lo general van a ser aquellas empresas que tienen transacciones con partes relacionadas. Por ejemplo, UP le vende a BPCO
y ahí pueden establecer el impuesto que tienen que descontar del 15%. Aquí está un poco el escenario del paso a paso de lo que tenemos que hacer si ustedes estuvieran en la casa matriz. Por ejemplo, este es un grupo corporativo, ¿no? En donde hay empresas en el primer nivel, la holding está arriba como casa matriz, pero hay empresas en Panamá, hay empresas en Venezuela, en el Reino Unido, en Australia y también en Brasil. Y cada una de esas 5 empresas que están en el segundo nivel tienen empresas más abajo. Por ejemplo, en Panamá existe no solamente la ACO, como la están viendo ahí, sino existe una empresa en Zona Libre Colón, hay una empresa SEM, hay una empresa offshore y una operativa. ¿Ok? Y además esa operativa tiene 2 sucursales en Panamá, en 2 provincias, Chiriquí o provincias centrales en concreto. Entonces, cuando ustedes van a hacer el tema del cálculo del impuesto global, tienen que sumar todas las utilidades de esas 4 empresas y van a dividir los impuestos que pagan cada una de ellas, paguen o no lo paguen, entre esas utilidades. Eso me va a dar en este caso una tasa o un porcentaje que yo veré si está por debajo del 15 o está por arriba del 15. Si está por debajo del 15, yo no voy a pagar lo que ya yo pagué, sino que voy a pagar lo que me falta por llegar a 15. Y ese 2%, si estoy en 13, al 15% es lo que yo voy a pagar de impuesto, en este caso adicional o global. Vean también que la empresa que está en Colombia tiene una operación operativa en Colombia, pero también tiene una sucursal en Panamá. O sea, puede ser que ACO, que está en Panamá, se dedica a la venta de bienes muebles y BECO se dedica a la prestación de servicios. Pero lo que no hace BECO, que es prestación de servicios, no lo hace ACO porque ACO es bienes muebles. Por tanto, la sucursal que ella maneja es de servicio, pero también está en Panamá. Y vemos otra empresa acá panameña, pero que el dueño no es de Panamá, sino que es una empresa brasileña y es una sociedad offshore por el excelente servicio que le da una sociedad offshore. ¿Cómo queda este grupo? Entonces, rumbo a un paso 2 de agrupar la jurisdicción. Vean lo que se comprime un poco, porque en este caso particular, Panamá quedó entonces con 3 sucursales cuando tenían 2. Acuérdense que una era de Colombia. En el caso, yo decía que era Brasil. Bahamas ya no aplica porque no es de Bahamas la que estaba aquí en Panamá. En España hay una filial que evidentemente tributaría en España su tributación global. Paso 3 es el cálculo de la tasa efectiva. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Yo busco mi estado financiero y dice que mis impuestos cubiertos, pagados y ajustados, o sea que solamente es impuesto a la renta corriente y diferido de acuerdo al NIC 2, son 12. 12.000, 12 millones, 12 trillones, lo que ustedes gustan, pero es 12. El impuesto GLOB, el ingreso ajustado, en este caso que vendría a ser la base imponible, es 100. O sea que los impuestos entre los beneficios o utilidades va a ser 12%. Esa es mi tasa efectiva. ¿Por qué? Porque dividí los 12 de impuestos cubiertos entre los 100, que vendría a ser mi ingreso ajustado según GLOB. Ese ingreso obviamente puede bajar producto de el tema que ya habíamos mencionado de las exclusiones de sustancias, o lo que en inglés se llama carve out, que son temas de planilla o temas también de activos. O sea que ya no debería ser 100, puedo bajar 18 y mi base imponible quedaría en 82, lo que me haría a pagar menos impuestos. Mi tasa efectiva, entonces, en este caso particular, es de 12, pero mi impuesto global es 15. Por tanto, si resto 15 menos 12, el impuesto adicional, o lo que la OCDE llama el complementario, que no lo vamos a usar aquí en Panamá porque se confunde con el complementario de dividendo, ese impuesto adicional va a ser 3%. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy simplemente a multiplicar este 3% por el 82 y eso me va a dar $2.46. Ese es el impuesto global que en este caso debería subir a la casa matriz o debería quedarse en Panamá o debería cobrarme una filial cuando mi casa matriz no me puede cobrar. Importante. Si yo, por ejemplo,
tengo un impuesto que estoy creando del 15%, yo puedo restarlo, por eso que usted ve que ahí dice UDMTTT 0, pues ahí no creo nada, así que se queda ahí en 246. O sea, cualquier otro impuesto que se pague en otra jurisdicción que sea de estos impuestos globales, también puede ser restado para que ese impuesto global no sea lo suficientemente extenso. Aquí vemos entonces el uso de los carve out o requisitos de exclusión de sustancia. Ahí ustedes van a ver un poco más en detalle lo que ya se explica, que son los dos elementos nómina y activo fijo que está contemplado, en donde las empresas tendrían que verse obligadas a buscar esto, porque en el caso de que dé sustancia, disminuyes el impuesto que vas a tener que pagar en forma global. Aquí hay un ejemplo. Tenemos una utilidad de 1000, tenemos los costos de nómina que son 2500 y los valores activos de 1000. Entonces, en este caso particular, el impuesto mínimo global se va a ver impactado porque de los 1000, como vemos acá, vamos a aplicarle, en este caso particular, la tasa efectiva es 9, el global es 15, por tanto sería un 6, lo que había que meter como impuesto adicional. O sea que 1000 por el 6, 60 sería mi impuesto global sin haber incluido los costos de nómina y los costos de valor de activos tangibles. Entonces, ¿cómo yo bajo ese 60? Que puede ser hasta 60 millones. Bueno, yo agarro mis activos, que en este caso mi nómina me aplican un 10% y mis activos un 8%. O sea que 8% sobre los 1000 de intangibles y el 10% sobre los costos de nóminas hacen que hayan deducciones en tangibles de 80, 1000 por 8%. 250, 2500 por el 10%. Entonces, yo voy restando de los 1000, los 80, los 250, ya no es 1000, sino son 670. Ya en este caso particular no va a ser 1000, sino 670. Voy a aplicar la tasa efectiva, que es el 6%, y de 60 que tenía que pagar sin agarrar los costos de nóminas y valor efectivo, entonces voy a bajar de 60 a 40 balboas con 20 centavos. Aquí vemos un poco los temas relacionados con el pago de esas, tomando en consideración algunas de las jurisdicciones en Panamá. ¿Cuál es la hipótesis? Tenemos un grupo que actualmente España es la casa matriz y la filial entonces queda en Panamá. En este caso particular, la que está en Panamá es una empresa operativa, pero que la norma del tratado para evitar la doble tributación dice que la retención no va a ser 12,5, sino que va a ser 5%, que es lo que hay que retenerle a España. Ya ustedes lo ven aquí donde dice actualidad. Aquí arriba están los españoles con su parent company o su casa matriz, y aquí abajo está Panamá con su filial. Ella pide o invoca su tratado para evitar la doble tributación con España, y en lugar de retener el 12,5%, dice el tratado, retén 5% de withholding tax o de retención del impuesto a la renta. ¿Cómo funcionaría esto entonces con la sujeción de ingreso que dice que ahora ya no va a ser 5, sino que va a ser 9? Bueno, en este caso, la empresa que está aquí en Panamá ya no le va a aplicar lo que está pasando ahora, que va a retener el 5%. Ya los españoles van a decir, oye, me vas a subir más, ¿sí? Te voy a subir más porque ya el tratado no dice 5, sino que dice 9. Por tanto, el impuesto adicional va a ser un 4%, y en lugar de retener 5%, entonces te voy a retener 9. En lugar de retenerse por cada 100, $5 y te voy a mandar 95, ahora en este caso de los $100 que te mando, te voy a retener 9 y solamente te voy a mandar $91. Veamos otro caso. Ahora vamos a invertir los papeles. Ahora ya los españoles no son la casa matriz, sino que ahora la casa matriz es una SEM en Panamá y que la filial ahora está en España. O sea, invertimos un poco la pirámide. Entonces, en este caso particular, es la que en su momento dado presta el servicio a través de SEM, porque hay una filial en España, y por ende, al haber una filial en España, y siendo una SEM, como es una filial que está en el extranjero, la ley de la SEM dice no tienes que retener impuestos sobre la renta, por eso que ustedes ven 0%. Pero en el caso particular de la sujeción,
se establece que ya en este caso no es tratado, sino que en ese caso particular tendría que tributar un 4% porque recordemos que la SEM, que está acá arriba en Panamá, ella tributa 5%. O sea, ella va a tributar de esta transacción el 5% porque la SEM va a hacer su declaración de renta en Panamá y va a pagar sobre este servicio con España 5%. Pero la retención, en este caso particular, debe ser 9%. Por tanto, si ya paga 5 como declaración de renta, a la hora de retener la empresa filial, entonces le va a aplicar un 4%. ¿Por qué 4? Porque ya era 5 como filial de SEM y ahora para llegar a 9 sería 4% adicional. Acá vemos un poco más en detalle cómo sube ese impuesto a la casa matriz. Tenemos un primer escenario, que es la casa matriz en Canadá. Tiene dos filiales, una en Brasil y otra en Panamá, con la particularidad de que Canadá y Brasil obviamente están muy por encima del 15%. Panamá, otra vez con su SEM al 5%. Por tanto, en este caso particular, Panamá, con esa SEM, tendría un impuesto adicional de un 10% sobre las transacciones porque su tributación es 5%. Así que para llegar a 15 le faltan 10 puntos. Por tanto, tendría que pagar un impuesto adicional del 10%. Acá, en el siguiente escenario que ustedes ven a su derecha, vemos una empresa canadiense que obviamente no cumple, pero es la casa matriz. Pero como Panamá tiene que pagarle ese 10% a la parent company que queda en Canadá o a la casa matriz que está en Panamá y no lo puede hacer, entonces no hay ningún problema. Simplemente lo puede hacer Brasil, que el lugar sí tiene una tarifa arriba del 30% y por ende ella puede cobrarle en este caso igualmente. Pero en el escenario 2, lo que teníamos era dos empresas panameñas. Este también es otro escenario. Dos empresas panameñas, una operativa al 25% y una al 5%. Si promediáramos 25 más 5, estaríamos hablando de 30. Entre 2 sería 15%. O sea que este escenario es también posible, en donde yo creo una empresa operativa para proteger aquella baja tributación que tiene una SEM. Interesante esto a nivel de estrategia. Esta yo creo que era la que estaba explicando anteriormente, que era lo de los pagos infragravados, en donde la parent company está por debajo del 15, no puede cobrarle a Panamá aunque esté en 5, y lo que hace Brasil es que le factura o le grava a la panameña a pesar de que el impuesto tiene que subir allá arriba al 10%. Veamos entonces algunos efectos que van a ir cambiando nuestros principales regímenes especiales en materia de impuesto a la renta. Recordemos que el tema del impuesto a la renta va a aplicar a el impuesto a la renta de personas jurídicas, a las naturales no creo, ganancias de capital, dividendos y complementarios y remesas al exterior. Entonces vamos a ver cómo eso pudiera tener un cambio en la legislación local a futuro. Con esto lo que queremos decir es que vamos a encontrar, si esto aplicara, por ejemplo, en diferentes países del mundo, independientemente si usa tratado o no para evitar la doble tributación, por ejemplo, en el impuesto a la renta. Obviamente en el impuesto a la renta estamos casi que safe, porque sabemos que nuestra tasa nominal es 25%. Lo que hay que tratar es que esa tasa nominal, si va a bajar, no baje más abajo de 15. Puede quedarse en 25, porque todos mis ingresos son gravables y todos mis gastos son deducibles, así que va a ser 25% mi tasa efectiva. Pero si tengo ingresos exentos o tengo gastos no deducibles, lo más probable es que esa tasa efectiva, si es cierto, el 699 dice que es 25%, al dividir mis impuestos a la renta entre mis beneficios no va a salir 25, puede salir 17.5, 18.5, pero no voy a tener mayor problema. Recordar que para efectos del estado financiero cuenta impuesto corriente y también cuenta impuesto diferido. Va a ser cada vez más importante, y así lo va a pedir la casa matriz y los auditores, de que si vas a hacer algún movimiento desde el punto de vista de una estrategia fiscal, trata de no bajarte más allá del 15%. Revisar en todo momento los impuestos diferidos, revisar los incentivos que utilizas, que hayan cada vez menos gastos deducibles y haya más ingresos para facturar,
Y también en el caso de la estimada, que es parte del impuesto a la renta, saber que la estimada obviamente nunca la vamos a ver como gasto hasta que se pague el impuesto. Por ejemplo, la estimada siempre está con un activo que se va a compensar para los efectos de el pago del impuesto. Si producto de esa estimada se vuelve insuficiente, entonces habrá que aumentar el impuesto corriente y ese impuesto corriente obviamente tocará en el siguiente periodo fiscal la línea del impuesto correspondiente. No tiene efecto, entonces, mientras que, porque la estimada en este caso ya sabemos que se reconoce como un anticipo de la empresa. Saber que el CAIR en su momento dado lo veíamos como una plaga, porque obviamente aumentaba la tributación. Y realmente, si se dan cuenta, entre más se aumenta la tributación, o sea, más allá del 15%, obviamente cualquier esfuerzo que haga Panamá en esa dirección como que se alinea al impuesto global. Cosa que pasaría también para efectos del máximo de costos y gastos deducibles. O sea, ¿qué es lo que yo en su momento dado necesito tener para tener menos gastos deducibles y más ingresos gravables? Que cuando vaya a aplicar el MSGD, obviamente la mayor tipo de actividad o de sustancia se haga en Panamá y no necesariamente en fuente extranjera. Entonces, esto llevaría un poquito a pensar como estrategia tributaria que si yo voy a estar realizando operaciones locales y de fuente extranjera, mejor es separarlo en empresas completamente independientes. Tenemos el impuesto de dividendos, que también forma parte de la familia del impuesto sobre la renta. Obviamente sabemos también que el tema del impuesto de dividendos y el impuesto complementario no tocan gastos, tocan el superávit, tocan el patrimonio y por ende acá lo que sí va a impactar en la línea de gastos van a ser, o por lo menos en la línea de ingresos, lo que son los dividendos que vienen de otras empresas del grupo o a la cual esa empresa es accionista, o los anticipos de impuestos de dividendos, porque Panamá no es el único que tiene impuestos complementarios. Aún así tenemos que tomar en cuenta que nuestro impuesto de dividendo y complementario están muy por debajo del 15%, como bien sabemos. Tenemos el impuesto de remesas al exterior, en donde en este caso particular no deberíamos tener un efecto, pero a veces por efecto de lo que se llama el gross up, o sea, tenemos proveedores en el extranjero que prefieren recibir el 100% del dinero. No debería ser porque ese impuesto que le retenemos en materia de renta, que es el que conocemos como el 12,5%, no debería ir como un gasto deducible. O sea, puede pasar como impuesto pagado, pero fiscalmente es no deducible porque no es un impuesto de la empresa, sino es un impuesto de un tercero. Si lo estamos colocando en gasto, obviamente eso va a ir acumulándose, pero aún así reconocemos que en materia de remesa al exterior estamos muy por debajo del 15% porque estamos un poquito más abajo, no tan abajo como dividendo que está al 10%, no tan arriba como el 20% en el caso de los dividendos de acciones al portador, pero este es un régimen que está con una tasa efectiva baja del 12,5%. Por último, tenemos las ganancias de capital, es donde tenemos ganancia de capital de bienes muebles o inmuebles. Acá no estamos tampoco nada bien, porque en el caso de las ganancias de capital de bienes muebles, llámese activos al 10% sobre la diferencia de la venta menos el saldo según libros, obviamente el 10% está 5 puntos por debajo del 15%. Y en el caso de las ganancias de capital de bienes muebles, que son títulos valores que se graban al 5, están 3 puntos o 3 veces menos que el 15% que el impuesto global. Entonces, aquí se necesita una política de distribución de utilidades, de generación de ganancias de capitales, porque obviamente la empresa local no va a querer estar enviando o pagando impuestos, ya sea local o a nivel internacional, producto de esto. Entonces hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en el caso de las ganancias de capital de bienes muebles, yo siempre lo he dicho, ¿por qué tiene que haber ganancias? ¿Por qué si es una de tu grupo, por qué le quieres sacar algún tipo de utilidad? Porque si le sacas utilidad, caes en el 10%. En el caso de los bienes inmuebles, no estamos tampoco bien porque nuestras tarifas están por debajo del 15%, tanto la del 3 como la del 10%. Y estos son impuestos que sí van como impuestos cubiertos. En la medida en que el impuesto sea mayor en tarifa, la tasa efectiva se va a acercar más a 15. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esos regímenes especiales. Ya a manera de conclusiones y sugerencias, podemos concluir de la siguiente manera el seminario de hoy para abrir un poco
el periodo de preguntas y respuestas por si hay algún tipo de comentario en este sentido, que, perdón, creo que nos movimos un poco hacia las conclusiones, regresamos a las conclusiones, de que las reglas han cambiado con este pilar 2. No les hablé del pilar 1, pero el pilar 1 es una verdadera reforma fiscal, porque en el pilar 1 la República de Panamá va a esperar recibir por parte de estas empresas multinacionales digitales, esta vez sí, de un 25% de sus utilidades, parte o un pedazo le va a tocar a Panamá. O sea que indirectamente va a tener una recaudación, una reforma fiscal en ese sentido. Ya los tiempos de regímenes especiales, el no pagar impuestos, esos tiempos van a ir en decadencia. ¿Por qué? Porque te puedes librar del 0% porque no quieres pagar nada en tu país, pero hay otra jurisdicción, hay otra filial, hay la misma casa matriz que te va a exigir eso, porque ya esto va a ser un tema de multinacionales a nivel universal. La opción reiterada de atraer inversiones con el ejercicio fiscal de tarifas más bajas realmente va a crear un poco más de presión en el grupo de corporativo de 750 millones de dólares, porque esto ya no solamente la tributación va a ser algo que te va a llevar a que tienes que entrar a ese país, sino que ya va a ser un poquito más neutro. Ya esos países van a estar viendo si tienes personal capacitado, si tienes mejores instalaciones para procesar los insumos, las condiciones de vida. Todo eso ahora va a pesar un poco más que los que siempre había pesado para efectos nuestros. Y de ahí la necesidad del cambio para efectos del impuesto sobre la renta. Más de 140 países han decidido, casi que unánime, casi, no es que todos tuvieron a favor, de que tienen que cambiar los estándares, tanto de estrategias tributarias como la imposición en diferentes países. O sea, ya no necesito distribuirme la mitad para ti, la mitad para mí, o graba tú todo y yo no grabo nada, sino que todo va a estar circunscrito a lo que es el nuevo impuesto global, que es lo que básicamente hemos tratado de compartir por espacio de este tiempo, principalmente en materia de este tema que es importante considerar y revisar para efectos de que sea divulgado y que cada vez más, cuando esto ya llegue primordialmente a nuestro país, ya tengamos un recorrido o pensando que ya hemos escuchado o ya hemos visto qué es lo que se nos viene. Entonces, con esto, más que nada, terminamos nuestra presentación, abriendo entonces el compás para las preguntas que ya tenemos en pantalla. A ver, la primera pregunta, adelante. Soy yo. Sí, Buenas noches. muy buenas noches. Sí, sí, bueno, yo trabajo en una multinacional, ya tú sabes, Correcto. coreana, y desde finales del año pasado me estuvieron preguntando constantemente qué va a decidir Panamá. Entonces, ya como había ido a otros seminarios y todo lo demás, yo le dije que todavía no, ciertamente el país como país no ha decidido, pero ellos están interesados porque no sé cómo lo van a tratar ellos, pero ellos me dijeron que ellos necesitan saber cómo lo voy a hacer en Panamá porque en otros lugares ellos han decidido otra cosa. No sé si la multinacional como headquarter tiene esa potestad de utilizar el, el impuesto global de una manera en alguna esfera y de otra manera en otras esferas. No sé si sabes algo al respecto. Ese como primero. Segundo, con relación a al régimen de zona libre, que es cero, totalmente cero, es una empresa que es exportación 100%, pero más, y adicional, tengo una SEM que es 5%. Ahí en ese caso yo tendría que ver los ingresos, aunque fuese exentos, más los ingresos de la SEM por servicio para poder sacar la tasa que ya yo sé que, que puede que esté
no sé, menos de 5%. Bueno, es 5%, porque si no pago lo otro, en ese caso ya me tengo que ir directamente al 15. Sí, comenzando con la primera duda que tienes ahí, Maricel, Ujú. la verdad es que esto lo que va a lograr es que las multinacionales sean más eficientes y sea cada vez más controlable la tributación de sus diferentes filiales. O sea, ya yo sé que el conjunto de mi tasa efectiva consolidada tiene que ser arriba de 15. Por tanto, los ojos de cada una de esas casas matrices van a estar en las filiales, como tú lo mencionaste en la segunda pregunta, que están por debajo del 15. Por tanto, yo no creo que se pueda manejar ya la tributación por esferas diferentes. Simplemente hay un impuesto global, es un impuesto único, que si el país no hace nada, bueno, simplemente vamos a ver cuál es la tasa efectiva que sale y tal como lo explicamos, o sea, simplemente si no hace nada, el país pierde porque de todo modo va a tener que pagar a diferencia del impuesto global y va a tener que enviar ese dinero. Si no a la casa matriz, por lo menos a alguna filial hermana que esté en algún país que sí ya haya tomado la decisión. Entonces, con relación a la primera pregunta, no espero que se pueda manejar así tan variable en diferentes jurisdicciones. Es más, ya vamos a estar casi que todos, si estamos en una multinacional, un poco más uniformados hacia una tributación del 15%. Y en cuanto a lo que vaya a hacer Panamá, la verdad es que todavía eso está como que dice una bola de cristal oscura, porque si, por ejemplo, Panamá toma la decisión de aumentar todo al 15%, lo que sí es cierto es que eso va a ayudar, vas a tener que pagar el impuesto acá, pero la filial o la casa matriz va a tener que decidir si vale la pena seguir aquí o si las condiciones valen la pena continuar, como decíamos. Y en el segundo caso de esa combinación que tú tienes en zona libre SEM, en donde puedes quedar por debajo del 15%, sí, ya eso yo creo que lo puedes ya claramente determinar, por ejemplo, al cierre del 2023 o los periodos anteriores, y ya puedes incluso con estas herramientas de la tasa efectiva saber aproximadamente cuál debería ser el impuesto a pagar, que definitivamente también va a ser que te aumente tu gasto de impuesto a la renta y tu pasivo, porque vas a tener ese dinero, por ejemplo, ahí guardado hasta que tu casa matriz entonces te exija que lo subas allá arriba. Entonces, si ya tú estás dentro de ese grupo que va a utilizar este tipo de impuesto global, es cierto, yo coincido, ya esto yo lo puedo más o menos mantener como calculado, hacer mi provisión de que esos dineros van a ir saliendo ya prácticamente de la empresa. Pues sería bueno que Y, pasaran a Panamá, y, sino que van a subir ahí y arriba. Edgar, Sí, ¿quién la tendría que pagar? Es la SEM, ¿verdad? proporcionalmente entre las empresas. Si yo tengo dos Eh, empresas y, por ejemplo, la suma de las dos empresas, el beneficio es 100, puede ser que la pague la SEM solita, pero la norma habla que puede ser proporcional, porque si de los 100 de beneficio, Eso no 50 la sabía. tiene la SEM y 50 la tiene zona libre, entonces se divide en dos el impuesto adicional. Es proporcional a Ah, la base ok. imponible. Ah, ok. La diferencia. Exactamente. Proporcional a la diferencia. Thank you very much. Sí, gracias a ti, Maricel. ¿Alguna otra pregunta, comentario, observación? ¿Cómo ven este nuevo mecanismo que a futuro se presenta? Bueno, si no hay preguntas, igualmente voy a estar abierto a que me puedan escribir por WhatsApp o por correo. Igualmente, ustedes van a recibir el material para que revisen nuevamente los conceptos y cualquier pregunta o duda futura pueden igualmente escribir. Por lo pronto, les agradezco mucho su presencia en la noche de hoy y espero verlos entonces en un próximo seminario. Ya sería la otra semana. Vamos a repasar un poco el tema de la declaración de renta de zona libre de Colombia. Agradecido con su participación. Que tengan una excelente noche.